el gobierno de Javier Milei está pisando precios, algo que siempre criticaban los gobiernos kirchneristas anteriores porque consideraba que así la economía no podía funcionar bien. Y es verdad que cuando Milei llegó al gobierno desreguló un montón de precios y de mercados y de sectores y quitó algunos topes que había a los precios de algunos productos. Pero ahora, en un momento de contexto electoral, lo que está haciendo claramente es poner el freno a esa política de desregulación que inició, y lo que está haciendo es intervenir de forma directa e indirecta sobre el nivel de precios, porque quiere llegar a las elecciones de octubre como sea, con una inflación más o menos controlada, que está mucho más alta de lo que él mismo había pronosticado, porque había dicho que para marzo y abril de 2025 la inflación iba a ser del 1%, para nada, ¿vale? En marzo estuvo por encima del 3%, ahora en abril cerca del 3%, pero por debajo, y la clave es que va a hacer lo que sea con tal de mantener controlada la inflación, incluso tragándose su propio discurso, su propio relato, porque para él pisar precios es lo peor que hay en el mundo, porque una persona gobernando un país, siendo un político, no puede entrometerse en la fijación de precios por parte de los vendedores. Pues eso es lo que está haciendo él. Parece que él sí sabe cómo deberían estar los precios y no los empresarios. Algo que siempre ha criticado. Así que vamos a hincarle el diente a este asunto, a revelar más que nada la hipocresía de este gobierno, una de tantas, obviamente, ¿no? Pero no es una crítica a las medidas en sí, porque casi todos los países en desarrollo limitan y ponen topes a los precios de sus productos, y también las economías muy desarrolladas en determinados sectores estratégicos también limitan el precio de sus productos, como de electricidad, de agua, y menos mal que lo hace. Y no es un problema económico, para nada, es algo que viene muy bien, no solo para la gente, que eso es evidente, sino también para la economía. Así que, venga, vamos a ver cómo está Milei pisando precios. Fijaos que vamos a comenzar con la presentación de los datos oficiales del índice de la inflación que yo os había dicho, ¿eh? El dato recién conocido para abril ha sido del 2,8%. Esto es cada mes, ¿eh? Es una variación intermensual, no es al año, que eso sería un nivel elevado, pero sería más razonable para un país desarrollado al uso. No, estamos hablando de Argentina, los niveles de inflación siempre son muy locos, y estamos diciendo que en el último mes han aumentado un 2,8%. No en el último año, en el último mes. El mes anterior, en marzo, vimos que aumentaron un 3,7%. Eso fue un salto, como ahí podéis ver, desde febrero, por esta depreciación del peso a la que se vio obligada a hacer el gobierno de Milei con ese rescate del Fondo Monetario Internacional. No lo quería hacer por nada del mundo, pero el FMI le obligó a cambio de todo ese dinero que le prestó, ¿no? Entonces, tenemos que los precios sí o sí iban a crecer en marzo, que se adelantaron ya al acuerdo, que estaba claro que iba a ser firmado en abril, y lo que todo el mundo estaba previendo era que los precios iban a volver a subir, pues más o menos en el mismo nivel en el que se había depreciado el peso con respecto al dólar. Pero resulta que la depreciación del peso fue muy volátil. Primero se depreció mucho, luego bajó, sigue depreciado, pero no un 16% como había ocurrido al principio, sino en torno a un 8% que se ha depreciado. Y sin embargo los precios no han subido un 8%, como quizás algunos cabría esperar. ¿Y por qué? Ya lo vimos, ¿no? Porque ha habido una estrategia absolutamente decidida y terca y tenaz por parte del gobierno de Milei para tratar de que no aumenten mucho los precios, ¿no? Absolutamente intervencionista. Insistimos, el sector público metiéndose en cómo el sector privado tiene que poner los precios. Eso que siempre criticó Milei. Pues nada, ahora se ha tragado su discurso, está violando su propio ideario con tal de llegar a un beneficio mayor, ¿no? Que sería llegar con bastante correlación de fuerza a las elecciones de octubre, ¿no? Entonces, vamos a ver un vídeo para que veáis que no olvidéis estos niveles de precio, ¿vale? Niveles de inflación de estos meses, ¿eh? En torno al 2,7, 2,2, 2,4, 3,7 en marzo y 2,8 en abril. Porque Milei tenía otro plan. Milei tenía un plan muy diferente y aquí lo vais a ver, ¿vale? Esto es algo que dijo en enero, ¿vale? En el Foro Económico de Davos sobre cómo iban a ir los precios, la inflación en Argentina. Pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% de inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria
y tendríamos que ya sacar el crawling peg. Ese era el plan de Javier Milei. Bajar el crawling peg, que era el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, cómo se iba a ir depreciando el peso en relación al dólar, un 1% cada mes, y por lo tanto, pensando en esa extrapolación desde la devaluación de tu moneda a la inflación, cabría pensar que la inflación iba a ser del 1% también. Pero no fue así. Ya hemos visto los datos, ¿verdad? Cómo han sido muy, muy diferentes, y esto ha puesto muy nervioso, obviamente, al gobierno de Milei, que encima, recurriendo al acuerdo al préstamo del FMI, tuvo que depreciar, lo cual iba a tener un shock inflacionario superior. O sea que los planes desbaratados, toda esa estrategia fracasada, y ahora está teniendo que improvisar. ¿Y cómo está improvisando? Pues ya lo hemos visto, ¿no? En alguno que otro vídeo, aquí lo vamos a ver con más detalle. Fijaos, hay productos que se han encarecido por encima del nivel promedio. El nivel promedio hemos dicho para abril que era 2,8%. Pues fijaos, algunos como restaurantes y hoteles han subido un 4,1%. Otros como recreación y cultura, 4%. Otros como prenda de vestir y calzado, 3,8%. O sea que se siguen encareciendo unos niveles muy locos porque son sectores que están muy vinculados a las compras en el extranjero. Y como el peso se ha depreciado bastante, no muchísimo, pero sí bastante, pues todo sale más caro, ¿vale? Pero tenemos al otro extremo productos que se han encarecido bastante menos. Por ejemplo, equipamiento y mantenimiento de hogar, o sea, todo lo que tiene que ver con electricidad, por ejemplo, con agua. Luego, eso está en la siguiente, que es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que es el 1,9, ¿vale? Bastante por debajo del nivel promedio. Y tenemos transporte, que también se ha bajado en 1,7. Fijaos, ¿qué tienen en común estos tres rúbricas que están creciendo menos que la media? Que son precios regulados, precios que se dictaminan desde las instituciones, ya sean estatales o ya sean locales, ¿vale? Y aquí lo podemos ver claramente. Fijaos. La inflación promedio es del 2,8%, que es esa línea recta que veis ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha habido productos que han crecido menos, los regulados, los que le puede meter mano el gobierno de turno, en este caso el de Milei y otros regionales. Telefonía e internet, 2,2. Transporte público, 1,6. Combustible, 1,7. Prepagas, 2,3. Tenemos que la electricidad, gas y agua solo ha sido 0,5, fijaos. Y luego tenemos otros productos que son estacionales, como los de verduras y frutas. Hay un indicador que se conoce en Argentina como inflación núcleo, que es vamos a quitar todos los productos cuyo precio sea muy volátil y también vamos a quitar los regulados, para que sí podamos ver cómo van evolucionando los precios de una forma más estable, sin que el Estado esté metiendo ahí su cuchara o su pinza, y al mismo tiempo que no se esté viendo productos modificados por una sequía, un fenómeno meteorológico, el incremento de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Inflación núcleo. ¿A cuánto ha estado en abril? Si la inflación normal absoluta ha sido del 2,8, en el 3,2, ¿vale? 3,2, que es exactamente el mismo nivel de incremento de los precios que el de marzo de 2025, ¿vale? O sea que si nosotros vamos al componente más estable, más estructural de la inflación en Argentina, vemos que sigue estable, desde luego, pero no bajando, como hemos visto con la inflación total. ¿Por qué? Entonces, hemos visto eso en la inflación total, porque el gobierno de Milei ha pisado precios de forma decidida, de forma planificada, de forma intervencionista. Todo lo contrario de su propio ideario liberal libertario. Aquí tenéis el mejor ejemplo de todo, que ha sido las tarifas del agua, ¿vale? El gobierno de Milei ha fijado un tope de aumento del 1% para febrero, marzo y otros meses, ¿vale? En distintos niveles, pero aquí tenéis la obsesión de Milei por controlar la inflación a toda costa, aunque sea comiéndose sus propias palabras, ¿vale? Todo con tal de llegar a las elecciones de octubre con un buen resultado o más o menos aceptable de inflación. Mucho peor que el que él había vaticinado en Davos en enero, diciendo esto va a estar en el 1% cada mes, para nada, estamos viendo cómo está rodando el 3%, pero tampoco una inflación tan elevada como cabría esperar por la depreciación, por todos los intentos que ha cometido, que ya hemos citado algunos. Por ejemplo, las prepagas, ya sabéis, el gobierno se reunió con las prepagas hace apenas una semana, las prepagas en la sanidad privada en Argentina, para que no aumentaran los precios, ¿vale? O sea, presión por parte de lo público, intervención que sea indirecta. Es un político, un burócrata, como diría Milei, diciéndole a un empresario cómo debe fijar los precios.
¿Cómo te quedas? Es increíble, ¿no? Algo que podríamos defender cualquier intervencionista, pero que Milei siempre ha dicho que es una locura. Recordemos que el gobierno de Milei encima ha llevado a los tribunales a las prepagas por elevar tantísimo los precios. Recordemos también que hace ya casi un año el gobierno de Milei, por ley, eso sí, no fue de forma indirecta, presionando, no, por ley, bajó los precios de las prepagas durante 3 meses. O sea que cuando se tienen que comer su discurso, lo hacen y no les tiembla la mano. Encima, también sabemos que han presionado a los supermercados para que no aumentaran tantísimo los precios. Esto incluso Luis Caputo sacando pecho de ello hace unas pocas semanas. O sea, insisto, un político diciéndole a los empresarios cómo tienen que poner los precios. También con la automoción, también lo vimos, Luis Caputo también dándose golpes en el pecho por haber intervenido, aunque sea a través de presiones, a través de negociaciones con los empresarios. Y ahora vamos con el último precio, el más importante de todos probablemente, que ha sido pisado, que son los salarios. Y ojo, que aquí yo ya no estoy de acuerdo. Pisar precios como los del agua, el transporte público, la electricidad, eso es crucial porque tiene su beneficio social. La gente vive mejor porque va a poder pagar la factura o al menos no va a tener tantos problemas, ¿no? Cuando tú pisas un precio como el salario, que ya sabéis, es el precio de la mano de obra y eso es una parte del coste de producción, es el coste laboral. Si te aumenta mucho el coste laboral, el precio final del producto va a aumentar. Probablemente si el empresario no tiene mucho margen de maniobra para comerse sus propios márgenes empresariales, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en todo 2025, pero de forma exagerada en marzo, último mes para el que tenemos datos disponibles de cómo el Estado liderado por Javier Milei, que se dice autoliberal, libertario, que debería dejar que las empresas y los trabajadores acordaran un precio de mercado, ¿no? Negociación libre entre ellos, ¿no? Pues no. Milei se mete en todas las paritarias, que es como se conocen estas negociaciones, de los salarios a nivel sectorial, a nivel regional, etcétera, etcétera, y ha presionado a muerte para que no aumenten los salarios ni más de un 1% en la mayoría de los sectores. Tremendo. Aquí, fijaos, por presión de Caputo, los supermercados y mayoristas no pagaron el aumento salarial fijado en la paritaria de comercio. Esta es la paritaria más importante de todas porque afecta a más gente que ninguna otra paritaria, ¿vale? Y fijaos cuál ha sido la evolución del salario real. O sea, lleva todo 2025 perdiendo capacidad económica. Todos los trabajadores del sector del comercio están perdiendo capacidad económica, se están empobreciendo por culpa de la presión originada sobre todo por el gobierno de Milei, de esto de necesitamos por todos los medios que haya una inflación baja. ¿Que tenemos que empobrecer a nuestra clase trabajadora? Pues se hace, porque lo importante son los objetivos políticos de tener buenos resultados en octubre, ¿no? Fijaos, otras paritarias de otros sectores, como el de telecomunicaciones, o APN o ARSAT, ahí lo podéis ver, ¿vale? La línea azul es el incremento de los precios, la línea verde, ahí lo podéis ver en la comparación de ARSAT con Teleco, luego tenemos la negra que es ARSAT, ¿vale? Ahí veis cómo las evoluciones han sido, la verde es Teleco, exacto, la negra APN y la amarilla ARSAT. Fijaos cómo ha evolucionado, pues por debajo de la inflación. La que mejor ha salido parada ha sido la de telecomunicaciones, pero sigue estando por debajo. O sea que toda esta gente se ha empobrecido a lo largo de todos estos meses de gobierno de Javier Milei. Y fijaos que antes iba más o menos a la par, lo podéis ver ahí antes de noviembre de 2023, bueno, concretamente antes de diciembre de 2023, antes de que tuviese Milei, esto se iba de forma paralela. ¿Que aumenta la inflación tanto? Pues las paritarias también. Y así la gente no pierde capacidad económica. Si cogemos todas las paritarias que hay disponibles y vemos cuáles han sido las que han ganado terreno frente a la inflación y cuáles son las que han perdido, fijaos que aquí tenéis un resultado que da un poco de miedo. Da un poco de miedo y sobre todo de indignación. 2025 ha sido una escabechina. Es verdad que en 2024 había incluso más paritarias que estaban ganando terreno frente a la inflación. Ahí lo veis, ¿no? La verde las que están ganando terreno y solo unas pocas perdían terreno. Y luego a partir de 2025, cuando Milei ha cambiado de estrategia, ha dicho vamos a controlar la inflación, cueste lo que cueste. Fijaos que hemos tenido el caso de solo 3 paritarias en enero le han ganado terreno de inflación, solo en febrero 4 y en marzo solo 1, ¿vale? Porque la inflación encima ha sido del 3,6%, creo que estaba bastante elevado. Así que aquí tenéis otro precio que se está pisando por parte del gobierno que está impidiendo
de forma intervencionista que las paritarias puedan superar más de un 1%, ¿no? Aquí podéis ver en este gráfico la relación entre los precios de los bienes de consumo y tal, cómo se miden, que ahora haremos una mención a si se miden bien o mal, y los salarios. Y fijaos que sí iban ganando en 2024 terreno, eso sí, desde un nivel muy bajo, ahora también lo vamos a ver en un gráfico, pero en 2025 solo ha habido pérdida de capacidad adquisitiva. Ahí lo podéis ver, se está todavía apretando las tuercas más a la clase trabajadora. No hablemos de marzo, que ha sido una escabechina, ¿vale? La pérdida de capacidad económica ha sido tremenda en el mes de marzo. En abril todavía no tenemos datos. Aquí podemos ver en este gráfico cómo está la cosa para el sector privado registrado y para el sector público, ¿vale? Los salarios en el sector público están hundidos 20% por debajo prácticamente del nivel que había antes de que llegara Milei, pero si vamos al sector privado, que ya se estaba recuperando y estaba cerca de recuperar todo lo perdido durante el gobierno de Milei, resulta que en el último mes ha bajado, ¿vale? O sea, esto es la primera vez que pasa desde que casi todo se estabilizó en la Argentina de Milei, y fijaos que ya empieza a bajar. Y todavía no habían recuperado su nivel anterior, ¿eh? Si nos alejamos más para ver el mapa, para ver el gráfico y tener un mapa más grande, vemos que estamos en unos niveles muy por debajo, no solo de los de Alberto Fernández, sino también los del gobierno de Macri, donde ahí empezó la escabechina, ¿no? A bajar los salarios reales. Durante el gobierno de Alberto Fernández algunas se mantenían, pero iban bajando levemente, otras bajaban bastante. Los del gobierno de Milei es otro rollo, porque se descalabraron primero, como podéis ver, y luego fueron recuperando, pero ahora encima han vuelto a perderse, antes de llegar a recuperar todo lo perdido, ¿no? Si encima nosotros utilizamos otro indicador de precios que sea más representativo, pues ya sabéis que en Argentina se utiliza uno que tiene más de 20 años, o más de 20 años, pues resulta que la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores argentinos es mayor, ¿vale? No estaríamos hablando de una pérdida del 6% más o menos, como ocurriría con los datos oficiales, sino que sería hasta del 15%. Si la inflación se actualizara con cesta de consumo más propia de un consumo del año 2025, no del año 2003-2004, que es como están actualizadas ahora mismo las canastas básicas, y no se hace porque te daría una inflación más elevada, ¿no? Aquí podéis ver que encima otro precio, otro salario que puede controlar directamente el gobierno de Milei, que son el salario mínimo vital y móvil, pues fijaos cómo está. O sea, no hablemos. La caída tan loca, ese hundimiento absolutamente planificado por parte del gobierno de Milei. Lo podéis ver desde diciembre de 2023, se hunde y ahí sigue hundido. Esto ni se recupera nada. Esto está ahí absolutamente hundido, parece la fosa marina, la más profunda de todas, que sería la Mariana, ¿no? Y para terminar, hay otro precio del que se ha hablado muy poquito, que también se ha controlado desde el Estado. Hemos hablado mucho del tipo de cambio, cómo Javier Milei y su gobierno están influyendo de mil formas diferentes, con declaraciones, con movimientos, para controlar el tipo de cambio. Pero hay otro precio, que es el de los futuros, que han sido absolutamente intervenidos de una forma drástica el 7 de mayo y el 8 de mayo. Y ha pasado más o menos desapercibido. Yo no he visto muchos análisis al respecto, pero esto es también una forma de intervenir en el precio para que luego el tipo de cambio futuro no te sea muy elevado, ¿vale? Esto no me quiero meter en tema técnico, pero es básicamente una apuesta sobre cómo va a estar el precio del peso en el futuro. Y hay un mercado para ello, en el que están todos los agentes económicos y financieros ahí apostando. Pues va a ser tanto, va a ser cual. Si llega el gobierno, ¿vale?, el Estado argentino, y dice: yo me meto aquí y voy a meter un montón de pasta, que encima la tengo fresquita, que me la ha dado el FMI, ¿vale? Aunque esto es sobre todo en pesos. Yo invierto aquí y muevo el mercado, voy a influir en él, ¿vale? Y lo voy a mover. Y esto lo vimos claramente. Fijaos, el 7 de mayo y el 8 de mayo, y no tengo datos posteriores, pero puede ser que haya habido más días, ha habido una intervención decidida por parte del Estado. Otro precio que se controla desde el Estado. Los gobiernos anteriores lo hacían también, pero es que este gobierno decía que eso era algo negativo. Pues nada, otra cosa más a sumar a la eterna lista de hipocresía y de contradicciones de Javier Milei. Ahí lo tenéis, el que se hizo adalid de la crítica de pisar precios, porque decía que desestabilizaba la economía y que así no iban a funcionar, siendo ahora el adalid de pisar precios, empezando por el agua, pero terminando, y de forma muy especial,
con el tema de los salarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.